conversados con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, él es magistrado del Tribunal Constitucional, a quien le agradecemos que nos preste un poco de su tiempo para poder contarnos los términos de su voto en singular en la resolución del día de hoy del Tribunal Constitucional. Doctor Saldaña, buenas noches, cuéntanos por favor. ¿Cómo estás, Fátima? A ver, hay muchas cosas que comentar, pero sí, ahí insistir con lo que estaba planteando Carlos, y un saludo para Mónica que se está tomando el cumpleaños. Entonces, Fujimori debe estar libre lunes o martes, si es que los trámites se hacen bien. Normalmente, como él ha dicho, el tribunal debería coordinar con el juez supremo, que es el pertinente para ver estos casos, que tiene un juzgado a su cargo, y esto se hace con el INPE, y como no hay ningún problema en la cárcel que tiene en Barbadillo, entonces eso debería no de estar más allá del martes. Nuestros votos, sí, según se tiene previsto a nivel del reglamento del tribunal, podemos tener hasta 7 días hábiles, o sea, sin sábados, domingos y feriados. O sea, en realidad, hasta el día 28, como última fecha, podríamos entregar nuestros votos. ¿Qué pasó hoy día? Bueno, ayer nos enteramos que frente a la necesidad del magistrado Blume de viajar, ha fallecido su esposa, sus hijos se lo llevan fuera por buen tiempo, entonces aparecía un caso planteado por un señor Parco para buscar el habeas corpus de Fujimori. El texto del señor Parco le hacía honor al apellido, era muy Parco. Era unas 5 carillas que hablaban sobre básicamente las virtudes del gobierno de Fujimori, y que en esa lógica era una injusticia lo que se hizo en el 2017 de levantarle, entonces a darnos un indulto en 2017 y levantárselo el 2018. Entonces, entonces el magistrado Blume había hecho una propuesta que básicamente decía que la Corte Suprema no tenía nada que hacer en este asunto, cosa que no es cierto, con todo respeto, porque cuando uno de ustedes, Carlos o Fátima, entran a un proceso penal, el proceso penal acaba cuando ustedes terminan la prisión y lo que se llama un trámite de rehabilitación. Entonces, si hay algo que discutir sobre un proceso, a pesar de que el reo esté en la cárcel, se discute en el Poder Judicial y con el Poder Judicial. Entonces, cuando vino indulto del 2017, discutible, que se descubrieron las cosas raras que tenía, la Corte Interamericana ordena que sea la Corte Suprema quien lo revise. Y la Corte Suprema lo declara nulo el 2018. Y así hemos seguido hasta que nos encontramos con la propuesta a discutir hoy. Pedimos 2 magistrados, la magistrada le desmayó, más tiempo para la discusión. En un colegiado se plantean cosas y a veces se pierden. Correcto. No pudimos ganar en eso. Permítame, sí. Carlos también tiene algunas preguntas. Yo quería hacerle una adicional, por favor. El día de hoy en el debate se ha discutido respecto de, y para que la ciudadanía también lo tenga claro, ¿fue formulada adecuadamente este indulto humanitario, o si acaso estuvo mal la declaratoria de improcedencia del habeas corpus desde la Corte Suprema? ¿Qué es lo que se ha discutido precisamente? Básicamente lo que se ha discutido es la validez de la respuesta de la Corte Suprema en el 2018. Porque allí ya la Corte Suprema, por orden de la Corte Interamericana, en el seguimiento de los casos que tiene la responsabilidad Fujimori como presidente del Perú cuando se cometió la cantuta de Barros Altos, básicamente sus casos. Entonces, la Corte Suprema es un tipo que está en cárcel, todavía no ha salido de cárcel, revisa y dice, oiga, no se puede hacer los trámites para la salud en unos días
diciendo el 17 que no tienes nada y el 19 que estás grave, o comenzar los trámites antes incluso del pedido de hacer la gestión. O sea, tenía ese tipo de deficiencias y por eso es que la Corte Suprema el año 2018 declara ese indulto como nulo. Y en ese ley estábamos todos, hasta hoy, cuando llega la propuesta que se nos hace diciendo que la Corte Suprema en realidad no tenía competencia para eso. Ya les he dicho que eso no es así, y que Fujimori merecía por su edad, merecía por su enfermedad. Todas las enfermedades que tiene Fujimori son enfermedades de tipo mayor de 80 años y son tratables, tanto así que cada vez que tiene algo lo llevan a la clínica Centenario, que es la clínica de la colonia japonesa. Y además se nos decía en la propuesta que había habido un indulto, pues, y que el indulto no lo controlaba nadie. O sea, doctor, se han referido, doctor, a temas técnicos y para usted la argumentación ha sido, como bien lo ha dicho, muy parca. Ahora los deudos, las víctimas están acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tenemos un antecedente que lo ha revertido. Ahora, ¿la Corte Interamericana puede revertir nuevamente esta decisión del Tribunal Constitucional? Sin duda, sin duda. La Corte Interamericana es la que ha planteado un procedimiento que con este pronunciamiento ha sido dejado de lado, que es cómo se hace cumplir al Estado peruano el caso Barrios Altos y cómo se hace cumplir el caso del Estado peruano el caso La Catuta. Entonces, en ese contexto, fíjense, hay una cuestión que se ha dado de casualidad desde ayer y hasta el 8 de abril. La Corte Interamericana está reunida con temas para discutir. Y uno de ellos es el cumplimiento del caso Barrios Altos. Entonces, ya sea porque he escuchado al viceministro de Justicia diciendo que van a evaluar si mandan un procurador, o ya sea, lo más probable, el abogado de los familiares de las víctimas o de las mismas víctimas de Catuta y Barrios Altos vayan y le pidan un pronunciamiento a la Corte. Y la Corte ha sido muy radical en sus pronunciamientos. Sí, la Corte... Doctor, entonces, ¿de qué manera podría revertir este fallo el gobierno? ¿Cuál podría ser, digamos, los pasos a seguir y en cuánto tiempo se podría tener un fallo de la Corte Interamericana? Es que esto puede ser muy rápido. Si la Corte Interamericana está ahorita reuniéndose y tiene hasta antes del 8 de abril fecha para ver el tema peruano, conociendo, porque yo he sido perito por la comisión en varios casos ante la Corte, ya hay gente en la Corte que está trabajando en pronunciamiento. ¿Qué tipos de pronunciamiento puede hacer la Corte? La Corte ha dejado, entonces Fátima Carlo ha dejado muchas veces de lado sentencias de altas cortes, o sea, sentencias de tribunales constitucionales, de cortes supremas de algunos países. Incluso está el caso chileno, donde había un artículo de la Constitución chilena que iba contra la Convención. Él dijo, gobierno chileno, usted me saca ese artículo de la Constitución. Y para que la gente lo entienda, doctor, ¿cuál podría ser el papel determinante en este caso de los agentes peruanos allá? Determinante porque la Corte actúa con una serie de casos que tiene que ver, pero como todo ente jurisdiccional, si encuentra que hay interés, va también a darle más interés a la respuesta. Hemos escuchado al viceministro Carrasco que lo que ha dicho en buen cristiano es que va a mandar un representante del Estado peruano para ir en contra de la sentencia y supuestamente para ir en la línea de lo que había venido diciendo la Corte Interamericana. Yo estoy seguro, porque lo he escuchado en otro medio, que el señor Carlos Rivera, que es el abogado de las familias y de las víctimas y de las víctimas que todavía sobreviven, que ellos también van a ir a la Corte. Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a tener, la Corte va a tener la discusión ya. Y puede, si quiere, hacer un pronunciamiento de inmediato. Doctor Eloy, puede hacer un pronunciamiento radical. Bien, si nos puede precisar, en todo caso, muy chiquito para el plazo para poder formarle otra pregunta, ¿en cuánto tiempo podría resolverse? No, mira, la Corte tiene sus plazos.
pero si quiere ponerle énfasis en algo, lo saca ya. Lo más probable es que como está en el tiempo de sesiones, no espere a que acabe el tiempo de sesiones. O sea, difícilmente la Corte va a esperar a después del 8 de abril para poder resolver. Ok, menos de un mes entonces, doctor Espinosa. Difícilmente. Es una proyección, no es una fecha fija, pero correcto. Viendo cómo trabaja la Corte busca... trabaja por periodos, busca dejar cerradas las cosas antes que le acabe el periodo. Doctor Espinosa Saldaña, una última consulta, porque nos respondía usted que la discusión pasaba por el momento en que el Poder Judicial declara improcedente el habeas corpus que se había presentado en un primer momento para poder otorgar la libertad a Alberto Fujimori, es decir, que se permita continuar los efectos del indulto humanitario. Pero en un momento también nos dijo que se había discutido el tema médico, la situación médica de Alberto Fujimori. Entonces eso parece más bien que se pronuncia respecto de los requerimientos del indulto, del fondo de la cuestión. O si estaba contemplado, ¿no? Es que ha habido varios niveles de discusión. En realidad, para entendernos, lo que hizo la Corte Suprema fue declarar nulo, que no es lo mismo que improcedente. Nulo quiere decir que no existió. O sea, chao. Claro. Entonces, lo que dicen los colegas, que yo respeto, pero no comparto su criterio, es que más bien lo que debía declararse nulo es lo que hizo la Corte Suprema. Primer nivel de discusión, la Corte Suprema no debía tener competencias. Ya he explicado acá que sí tiene que tener competencias porque el preso es responsabilidad del Poder Judicial hasta que salga de ese preso. 2, el segundo tema de discusión que se da ahí claro es el indulto. El indulto es una potestad del presidente y el presidente Kuczynski lo indultó. Momentito. El indulto tiene, como toda atribución en un Estado constitucional, límites. Y el Tribunal Constitucional tiene una sentencia, que es el caso Crucillat, donde establece límites para la posibilidad de un indulto, y hay normas nacionales e internacionales que dicen que hay ciertos delitos que no se pueden indultar. Tercer tema a discutir, allí viene, es un hombre mayor y es un hombre enfermo. Entonces, lo de hombre mayor es cierto. Ahora, lo de la persona enfermo tiene enfermedades que son propias de su edad, ¿no? Entonces, y que hasta ahora están siendo tratadas de manera eficaz en un sitio. Yo he visto un tuit de hace 2 días de la señora Keiko Fujimori, que decía contenta que su papá se había recuperado y que lo habían llevado a la Héroes, pero ya estaban tranquilos porque había pasado el tiempo. Entonces, esos fueron los temas del... Correcto. Para nosotros no había condiciones para saltarnos lo que había planteado la Corte, había que seguir el camino de tenerlo detenido con unas condiciones de detención que son Muchas gracias, doctor Eloy Espinosa Saldaña, por su tiempo y por el nivel del detalle respecto del debate del día de hoy. Vamos a estar, estamos evidentemente a la espera de la resolución. Ojalá que no demore mucho para poder leer cada uno de los puntos. Muchas gracias, doctor. Gracias.